Buenas noches. En esta ocasión quiero darle continuación al video que empezábamos la semana pasada, donde estábamos analizando lo que es los trastornos específicos del aprendizaje. Como se mencionó en su oportunidad hace 8 días, se destacaba justamente que este tipo de trastornos pues son de alta incidencia en la conducta tanto psicológica como psicopedagógica, ¿sí? Consideramos pues en general que un niño que presenta problemas del aprendizaje pues va a repercutir esto en el futuro en básicamente el poder seguir avanzando o no en un sistema educativo escolarizado formal. Por eso es que se hace necesario justamente revisar esta parte de los trastornos. Ahora, vamos hablando a continuación de las características diagnósticas en general de los trastornos de aprendizaje. Primero que nada, tendríamos que decir que todos los trastornos del aprendizaje posiblemente tengan un origen biológico, es decir, existe una etiología a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque finalmente se ve afectada, se ve comprometida la capacidad que tiene nuestro cerebro de percibir o procesar información, ya sea verbal o no verbal, de manera eficiente y con precisión. ¿Significa esto entonces que un trastorno específico del aprendizaje no solamente es cuestión de que el niño no quiera trabajar, no es cuestión de que no esté motivado, es cuestión que va mucho más allá de la simple, digamos, ganas o motivación que le falte? Lamentablemente muchos padres de familia, incluso maestros en función, docentes de clase, pues atribuyen el trastorno de aprendizaje a esa falta de motivación que pueda presentar el niño para realizar y cumplir con sus deberes escolares. No hay nada más erróneo que esto. Un niño que presenta un problema de aprendizaje pues debería someterse ciertamente a una intervención psicopedagógica, pero inicialmente también a una valoración neuropsicológica para justamente pues de alguna manera identificar si es que existe realmente esa etiología biológica. Otro aspecto importante a considerar dentro de los criterios de diagnóstico dentro del DSM-5 para los trastornos específicos del aprendizaje va a ser que estos trastornos no tienen nada que ver, no hay una relación directa con una falta de oportunidades de aprender. Es decir, no es que el niño o el adolescente o el adulto incluso, no es que de repente no tenga como esa oportunidad de estudiar formalmente. Sí la tiene, porque finalmente está en una escuela, está en un sistema educativo de tipo formal. El detalle está que justamente son sus características psicológicas y biológicas la que de alguna manera le impiden desarrollar de manera satisfactoria pues su trabajo, sus actividades dentro del aula de clases. Entonces también, así como no hay una relación directa con las oportunidades de aprendizaje, tampoco la hay con una instrucción insuficiente. Tendríamos que hacer aquí una pequeña aclaración. Si bien es cierto que muchas veces el niño no aprende porque a lo mejor el docente a cargo pues no ha sabido manejar al grupo, o de repente le falta experiencia, o tal vez le falta a lo mejor conocimiento en técnicas didácticas o de enseñanza-aprendizaje, puede presentarse esto. Pero si este fuera el caso, entonces una vez que se cambia de grupo al niño, pues entonces esperaría casi de manera automática un repunte en sus capacidades de aprendizaje. Pero los niños que tienen un problema de aprendizaje, lamentablemente, tienen sobre sus hombros un desfile bastante amplio a veces, o numeroso por lo menos, de estar pasando de escuela en escuela, porque finalmente pues
no pudo con uno, lo cambiaron, no puede con el siguiente, y así sucesivamente. Insisto, puede ser que sí haya alguna relación con la instrucción insuficiente, pero aquí estaríamos primero que nada, de alguna forma, asumiendo que la labor docente es correcta, es adecuada, que favorece el aprendizaje del niño. Sin embargo, es el propio niño quien finalmente no puede, de alguna manera, con ese nivel de aprendizaje que se le requiere o funcionamiento que se requiere dentro del aula de clases. Insisto, entonces, no es que no tengan la oportunidad o el chance que le da a lo mejor el maestro de participar, o que de repente el maestro sea, en términos coloquiales, malo para enseñar. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? En este caso, también tendríamos que anotar como característica de diagnóstico que en el caso de los niños que presentan problemas de aprendizaje, este va a ser persistente. Decíamos hace un momento, ok, si es el ambiente el que a lo mejor de alguna manera pudiera estar afectando en la capacidad de aprendizaje del niño, muy sencillo, se cambia el ambiente y se esperaría que, insisto, que hubiera un repuntalamiento de su aprendizaje, que incluso mejorara. Si fuera por el lado del maestro, que a lo mejor no es apto para la enseñanza, bueno, tan sencillo, puede hacer dos cosas. A lo mejor se le cambia de escuela o se le asigna un tutor, un maestro de nivelación académica. Pero en el caso, lamentablemente, de los niños que tienen un problema de aprendizaje, no se pueden beneficiar por este tipo de acciones. Por eso dice que el niño es persistente. Y sobre todo, nos vamos a dar cuenta que es persistente cuando después de 6 meses mínimo no hay algún indicio de que el niño alcance a nivelarse con el resto de sus compañeros. ¿Qué significa esto? Que pasan 6 meses, pasan 8 meses y exactamente el niño no logra ponerse a la par con el avance que tienen los demás niños compañeros de clase. Lamentablemente esto hace que pues también el niño pues se vea de alguna manera rechazado por su pobre desempeño. También afecta finalmente la autoestima del propio niño al momento de percibirse como algo raro, como algo diferente. Pero lamentablemente esto es muy frecuente, sobre todo, insisto, en la clínica psicológica y en la clínica, la intervención psicopedagógica. Otras características que también se establece en el DSM-5 para poder diagnosticar en lo general un trastorno específico de aprendizaje va a ser que ese rendimiento académico está generalmente muy por debajo del promedio para su edad. De aquí viene una complicación hasta cierto punto obvia. Primero que nada tendríamos que determinar el nivel en el que se encuentra el resto del grupo. Es decir, a través de una prueba estandarizada, un examen, pues, por ejemplo, un examen de conocimiento, una prueba de exploración, podemos determinar cuál es el nivel en el cual están ubicados su grupo de pares, o sea, sus compañeros de edad, ¿sí? Pero lamentablemente en el niño con TEA, ese rendimiento académico va a estar completamente muy por debajo del promedio para esa edad. De hecho, creo que mencionaba algo la semana pasada, si de alguna manera graficamos los promedios que sacaron sus compañeros en una evaluación parcial, por ejemplo, en una evaluación bimestral, en este caso bimestral, nos encontramos que el niño se encuentra ubicado muy por debajo de lo que es el lado izquierdo de una campana de distribución normal o campana de Gauss. Lamentablemente entonces estos niños pues están completamente desviados, dos o más desviaciones estándar de la media, lo cual significa que justamente caen en una situación de, entre comillas, anormalidad, pero siendo honestos y también siendo justos, anormalidad estadística. El punto es que finalmente su rendimiento académico
no está a la par de él y sus compañeros. Y es algo muy notorio, es algo muy, pues también, por qué no decirlo, muy dramático y muy lastimoso, ver que un niño, pues a pesar de sus esfuerzos voluntarios por tratar de emparejarse o tratar de nivelarse, no lo logra hacer. Estos niños ciertamente, pues de alguna forma sufren. No es así como que, ay, bueno, pues el niño es reburro y ya, y le vale, ¿no? No, no es así. Realmente hay que considerar también dentro de todo esto que muchas veces nuestros niños que tienen TEA, de alguna forma se ve comprometida también, no nada más la esfera académica, sino también, finalmente y lamentablemente, su propia autoestima, ¿sí? Otra característica diagnóstica que podemos dilucidar de todo esto va a ser que en el caso de que el niño con TEA crezca, bueno, obviamente va a crecer, ¿sí? A menos que pase algo que no le impida crecer, pues un accidente o algo, etc. En el caso de que pierda la vida, por decirlo así, pues obviamente no se desea esto. En el caso de estos niños, de estos adultos con TEA, van a evitar de manera sistemática cualquier tipo de actividad que tenga que ver con habilidades académicas. ¿Qué significa esto? Que los adultos que tuvieron TEA durante la infancia lo van a seguir manifestando incluso en la etapa adulta. Nada más que en este caso, como ya hay más habilidades de afrontamiento, de alguna forma pueden lidiar con esa situación. Pero, sobre todo, van a buscar un trabajo donde más bien sea de tipo físico o de tipo tareas, o si tiene que ver con habilidades académicas, que sean las mínimas indispensables, ¿sí? Ciertamente sabemos que en la actualidad, pues por la cuestión de la tecnología, realmente hay pocos puestos donde se implique o se pida que el sujeto domine ciertas habilidades académicas, por lo menos a nivel de rango bajo o a nivel bajo jerárquico en cuanto a lo que es, por ejemplo, un nivel operativo en una empresa, ¿sí? Porque básicamente los sistemas informáticos, los sistemas computacionales son los que hacen toda la parte matemática. O sea, el empleado ya no tiene que hacer las operaciones él mismo, ya no tiene que someterse justamente a ese proceso de realizar una operación necesaria para seguir operando o seguir funcionando en el trabajo. Y bueno, aquí también hablando un poco acerca del curso que sigue este tipo de trastornos, las dificultades van a ser muy evidentes o muy notorias, pero en los primeros años de vida. Conforme el niño crece y se transforma en adulto, estas dificultades ciertamente van a ser notorias, pero ya no tanto. Porque el adulto ya puede de alguna forma también adaptarse a esa nueva realidad. Ahora sí, valga la expresión, a esa nueva realidad que a lo mejor ya significó convertirse en adulto. Y por lo tanto, pues en este sentido, los adultos que tienen problemas de aprendizaje, pues pueden pasar básicamente como, de hecho finalmente lo son, como personas completamente normales o sin ningún tipo de trastorno, simplemente a lo mejor no le agradan las matemáticas. Pero lamentablemente esta conducta a lo mejor puede enmascarar una situación que sea como de mayores repercusiones en esa parte de adaptación del adulto a un contexto laboral, ¿sí? Ya como adulto, ¿sí? Otra característica, otro grupo de características también de lo que es los TEA, que bueno, número uno, y esto sí es muy importante que se entienda como tal. Lamentablemente ha habido casos, o me ha tocado tratar con casos, o conocer acerca de casos que se presentan en las escuelas, donde se diagnostica un TEA desde el preescolar, ¿sí? O incluso desde antes de que el niño empiece a asistir a la escuela regular, a la educación formal. Es decir, solamente está en educación informal. No habría, desde mi punto de vista muy personal,
no habría peor error metodológico y conceptual que este. Asumir que el niño que a lo mejor de repente no le gustan las matemáticas desde el kinder o en los primeros años de primaria, de repente no va a poder tener un buen rendimiento o desempeño académico. Es decir, en este caso se va a hacer el diagnóstico de TEA solamente a partir de los 7 u 8 años de edad. Antes no se puede hacer el diagnóstico porque, para empezar, en el caso de los infantes de preescolar, todavía muchos de los errores a los cuales se mencionó, por ejemplo, en lo que es la dislexia, disortografía, discalculia, pues los va a presentar el niño de preescolar, porque todavía, insisto, no ha consolidado correctamente su pensamiento y pues todavía de alguna manera es perdonable o es posible que tenga ciertos errores, y estos pueden ser atribuibles no a un problema específico, sino más bien a su edad o falta de experiencia con el entorno educativo. Sin embargo, como un factor posiblemente de riesgo, y lo subrayo con todas sus palabras, posiblemente de riesgo, sea que en los años de preescolar sí se presenten retrasos del lenguaje, retrasos en la atención y presente algún tipo de alteración psicomotora o desarrollo de habilidades motoras en la infancia. Eso sí pudiera servir como un posible predictor, pero aún así, aún con esto, no es posible todavía dar como tal el diagnóstico de sí, tu hijo tiene dislexia, sí, tu hijo tiene discalculia, o sí, tu hijo tiene disortografía. No hay peor error que ese. Simplemente es entender esa parte de que estas alteraciones o estos retrasos o rezagos pueden presentarse incluso desde antes de que el niño asista a la primaria. Lamentablemente, y una parte pues sí triste que tiene que ver con esta parte de lo que es los TEA, puede ser que el niño que lo padece pues de alguna manera se sienta diferente, se frustre, experimente rechazo, incluso sea víctima de bullying por sus compañeros o por el propio docente, y esto puede terminar lamentablemente en una situación tan desastrosa como lo es una tentativa de suicidio o suicidio consumado tanto en niños, adolescentes y adultos. De repente alguien pudiera pensar como que es que no es sano, que pues al cabo es un papelito, es una prueba, es una raíz cuadrada, eso no tiene nada que ver. Sí, pero hay que recordar que este juicio que estamos haciendo lo hace un adulto. Para el niño va a ser algo completamente relevante, porque justamente es una forma también a través de la cual el niño socializa con su grupo, ¿sí? Y si tiene un problema de aprendizaje y le impide justamente socializar con su grupo adecuadamente, pues también esto puede aislarlo socialmente y hacerlo más propenso a lo mejor ser víctima de bullying, y a lo mejor en un sentido mucho más exagerado y más dramático, pues también a lo mejor tener una cuestión que tenga que ver con lo que es no sé, tal vez una cuestión de escoger una carrera, o tal vez a lo mejor una cuestión que tenga que ver con alguna preferencia que tenga algún tipo de profesiones, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué características nos pueden ayudar a nosotros, como pedagogos, como psicólogos, a hacer ese diagnóstico de TEAs? Bueno, para empezar, el niño, como se mencionaba anteriormente, desde preescolar puede que presente, y subrayo, puede que presente, también por atención a la razón, no significa que lo va a presentar forzosamente. Puede ser que presente retrasos en la atención, ¿sí? Retrasos en el lenguaje oral y escrito, o habilidades motoras, como se mencionaba anteriormente, desde lo que es la etapa de preescolar. Y en este caso, esta alteración tiene que evaluarse de forma objetiva a través de la aplicación de pruebas estandarizadas, y justamente sus resultados
van a revelar un perfil de aptitudes o capacidades completamente diferente o distinto al que tiene la mayoría del grupo, o sea, el promedio del grupo. Y como se mencionaba pues anteriormente, lamentablemente cuando un niño presenta un TEA, pues puede haber un riesgo elevado de ideación suicida o intentos de suicidio, o lamentablemente, que sería lo peor, un suicidio consumado. Otras características que van a servirnos también para apoyar ese diagnóstico de TEA en los infantes, en los niños de primaria, va a ser la presencia también de trastornos de la lateralización. Es decir, el niño todavía no maneja correctamente el esquema espacial, ¿sí? Y de repente confunde, por ejemplo, derecha e izquierda, no los domina completamente, no sabe exactamente a qué se refiere. Le dices, date vuelta a la derecha, y no vas a ver cuál derecha en ese sentido, o sea, no vas a ver, bueno, nada más de la derecha, pues claro está. No vas a ver para dónde girar, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con un problema también al momento de escribir letras, que nada más que cambia el nombre, cambia el fonema, cambia el sonido, porque solamente está rotada o cambia de dirección. Por ejemplo, el palito o la bolita de la letra, ¿sí? Esto también tiene que ver, o frecuentemente puede ayudarnos también a diagnosticar o a intentar entender que estos niños que presentan el TEA van a presentar, aparte de alteraciones en la lateralización, alteraciones en la organización temporoespacial. Es decir, lo de la lateralización tiene que ver incluso con la ubicación en el espacio, pero también, aparte de esto, presenta problemas para lo que es el manejo de la organización en cuanto a tiempo. Es decir, confunden, por ejemplo, el ayer, el hoy, de repente no saben a qué se refiere el término pasado mañana o antier o anteayer, que es el correcto, y esto hace justamente, hace las veces ¿cómo decirlo?, de especificadores o de características que posiblemente apunten a un diagnóstico de TEA. Lamentablemente, y pues esta parte pues sí es algo muy grave, estos niños que presentan algún trastorno de aprendizaje durante la infancia lo van a desarrollar y va a mantenerse durante toda la vida. Como mencionaba anteriormente, algunos adultos van a incluso a intentar evitar el hecho de conseguir un empleo o buscar trabajo que tenga que ver con matemáticas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a manifestar esa alteración? Pues de alguna manera puede ser variable para cada niño. No quiere decir que todos los niños tengan exactamente todos los síntomas descritos, o que tengan de repente una afectación total, en el sentido de que de repente presentan problemas en el área motora, en el área de la lateralización, en el área de la ubicación espacio, y esto muchas veces se va a ver reflejado en la expresión escrita. Estos niños, justamente por esa situación de que no dominan correctamente el espacio y el tiempo, y lo que es la parte también de los procesos de pensamiento incluso, pues se va a reflejar en esa incapacidad de comunicarse de manera escrita. Sabemos, a lo mejor tal vez por nuestra experiencia con grupos, que si hay alumnos que de repente se les dificulta mucho, a lo mejor verbalmente sí se defienden, o sea, sí tienen un desempeño satisfactorio, pero el problema es cuando, por ejemplo, les dejas como actividad de cierre de curso, o como evaluación, o como tarea finalmente, que hagan un ensayo, un texto de libre, ¿cómo se llama? Un texto inédito, ¿sí? Y esto, pues obviamente tiene que ver con una alteración, una dificultad en la expresión escrita. Pareciera que estos niños se quedan como sin ser capaces de ordenar su pensamiento, ordenar sus ideas
y manifestarlas en el papel, ¿sale? Como ya se había mencionado anteriormente, dentro de los posibles factores etiológicos, pues sí tendríamos que ver y anotar en primer lugar una causa genética. Es decir, si mi papá lo tuvo, si mi hermano lo tiene, pues de alguna manera yo estaría hasta cierto punto condenada o condenado a tener ese trastorno o sufrir esas dificultades. Las causas pueden ser de tipo familiar, por ejemplo, cuando hacemos un rastreo en historia clínica, hacemos un rastreo hacia atrás para evaluar justamente antecedentes. Puede haber concordancia, por ejemplo, en gemelos homocigóticos, es decir, aquellos que comparten la misma placenta, es decir, los cuates, los gemelos. De repente, en este caso, si un gemelo presenta el trastorno, el otro posiblemente lo vaya a también tener, o lo vaya a manifestar ya sea tarde o temprano, pero lo va a acabar por manifestarlo. Ahora, tendríamos que revisar, y esto es bien importante al momento de establecer una entrevista con los niños que presentan trastorno de aprendizaje e incluso los que no. En toda entrevista que se haga o se conduzca con la finalidad de obtener una historia completa del niño, un historial completo del niño, tenemos que indagar sobre los factores neonatales o prenatales, es decir, si de alguna manera la madre del niño durante su embarazo y después del parto tuvo algún tipo de antecedente negativo. Puede ser, por cierto, que a lo mejor el niño sea prematuro, que de repente a lo mejor el niño haya requerido reanimación cardiovascular neonatal. Puede ser que la madre durante lo que es el embarazo no se cuidó, de alguna manera mal comía, de repente también a lo mejor pues incluso puede haber alguna adicción, por ejemplo a la nicotina, al tabaco, y a lo mejor la madre es fumadora o fumadora pasiva también, porque también puede ser el caso, aunque afecta en menor escala, pero finalmente sí afecta. Y de repente, pues esto hace que el niño presente alteraciones que se pueden explicar justamente por una causa prenatal o perinatal, ¿sí? Otro punto importante que también se tendría que considerar al momento de hacer una intervención clínica o una entrevista clínica para niños que presentan un TEA sería revisar su equilibrio socioafectivo. Cómo se siente el niño en cuestión, rodeado de personas que a lo mejor de alguna manera le tienen afecto o él les tiene afecto, ¿sí? Otro punto importante también a considerar va a ser el medio sociocultural, sobre todo en las grandes urbes, donde de repente pues hay niños que son marginados socialmente hablando, y que de alguna manera pues estos niños presentan un desfase justamente por la poca, ¿cómo decirlo?, la poca facilidad para accesar a medios culturales adecuados, a escuelas especiales, etcétera. Lamentablemente pues son pocas las escuelas que quedan ya que se dedican a trabajar con niños con discapacidad de aprendizaje. La tendencia en la actualidad pues sería justamente a lograr la educación incluyente. El detalle está que no se puede hacer porque finalmente tendríamos que atender de manera individual al niño. Y el problema con esto también va a ser que finalmente solamente es un docente que tiene a su cargo 50 niños sin ayuda y tiene que atenderlos a los demás. Y si solamente es uno o dos o tres personas que tienen dentro de su grupo un TEA, pues lo que va a hacer es, que ¿saben qué? Si están los padres de familia, su niño requiere intervención o requiere apoyo y que le vaya bien, ¿sí? Pero otras veces también tendríamos que valorar la inteligencia, o sea, la capacidad intelectual que tiene el niño para justamente también realizar un diagnóstico certero y eficaz. Porque si de repente
el problema de los, digamos, la causa del problema de los niños, podría decir el problema del problema, sería una repetición necesaria, puede pasar que justamente entonces el niño no tenga las habilidades intelectuales necesarias o requeridas para tener un buen desempeño durante lo que es la primaria. Ahora, en ese sentido, esto de la inteligencia se tiene que evaluar con mucha prudencia, con mucho tacto, justamente para que también el niño, pues de alguna forma, logre ponerse al corriente, lógicamente tras una intervención. Pero aquí sí tendríamos que evaluar, pues insisto, esa capacidad intelectual que tiene el niño para ver si se ajusta a lo esperado por su grupo de edades o, al igual que el anterior caso, pues de alguna manera no tenga como esa oportunidad para que se evalúe su inteligencia y posiblemente planificar algún tipo de intervención. Salvo, bueno, en este caso tendremos que hablar de una excepción. Cuando se trata de un problema que tiene que ver con la discapacidad intelectual, pues lógicamente se espera de manera automática que estos niños presenten problemas de aprendizaje, incluso retraso o desfase a nivel académico. Por último, pues sería también hablar acerca de la misma pedagogía que utiliza el maestro. Lógicamente puede ser que también el niño tenga pues algún tipo de discapacidad y el maestro es el que no sabe cómo lidiar con esa alteración que presenta el niño. Entonces, por lo tanto, va a ser necesario, pues de alguna manera, conjuntar esfuerzos, tanto desde el punto de vista psicopedagógico, como lo que es el psicológico, de alguna manera, tal cual, para hacer o intentar hacer que el niño, pues logre tener un desempeño, pues lo más apegado posible a las medias que tiene de promedio, ¿no? Bueno, a las medias que tiene en su grupo de edad, ¿sí? Valga la redundancia. Bien, por mi parte, pues sería básicamente agradecer la audiencia que tengo para este video. Como siempre, pueden pasar a la sección de comentarios, perdón, la sección de comentarios del canal de YouTube, donde voy a colgar el video en un momento más. Y también, pues, sus dudas por escrito a través de la plataforma de Classroom. No me queda más que agradecer y nada más hay que estar pendiente para la siguiente tarea que tiene que ver con el siguiente trastorno. Pues por mi parte es todo y que pasen muy buenas noches y excelente fin de semana.